Dios cada día está pendiente de sus hijos. Dios está cada día pendiente de toda la humanidad. Dios está pendiente. Dios en ningún momento se olvida, en ningún momento se olvida de la humanidad. Él está presente, Él está viendo cada necesidad y Él está obrando conforme a cada necesidad. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos. A veces hay palabras que Dios la envía porque hay una necesidad en cada ser humano. Y la verdad que qué importante es levantarse cada mañana agradecido, porque nosotros, sin la misericordia de Dios, sinceramente que pues no somos nada. Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Dios está presente en cada acto de nuestra vida. Dios está presente en cada necesidad. Dios está obrando sobre nosotros. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no estar felices a pesar de lo que esté pasando en nuestro alrededor? Porque si tenemos a Cristo, sinceramente que tenemos que entender que lo tenemos todo, en medio de todo. Entonces, hay que estar contentos, hay que sonreír porque tenemos un Dios de poder que nos cuida, que cada mañana nos da una oportunidad para restaurarnos, para que nosotros le digamos: Señor, pongo en tus manos mi caminar, el caminar de mi familia en este día. Lo pongo en tus manos. Yo creo firmemente que tú me vas a llevar por sendero correcto. Y dejar que sea Dios que se glorifique, que sea Dios que obre conforme a cada necesidad. Amén. Entonces, estar contentos, ¿verdad? Estar contentos porque el Dios de paz es un Dios de bendición. Yo quiero compartir esta mañana especial, así como está el tema en la pantalla de su televisor, los conflictos espirituales. Ese es el tema de esta mañana, porque hay conflictos, pero también está Dios en medio de los conflictos. No quien hace los conflictos, para contribuir, para ayudar a través de su Espíritu Santo a resolverlo. Amén. Bueno, primeramente vamos a ver qué es un conflicto. Un conflicto es la oposición, es una oposición o un desacuerdo que hay entre personas o cosas, nos dice el diccionario. Es una oposición, un conflicto. Es cuando hay dos personas, dos seres que no están de acuerdo. Hay un conflicto, hay una batalla, es un desacuerdo. Un conflicto es una oposición. Y así como para ilustrar, trayéndolo a la vida real, no el término de la vida real, trayéndolo a lo que sucede en nuestra sociedad. Usted sabe que a veces hay conflictos, sobre todo en la parte social, cuando un grupo de empleados de una institución del Estado está en conflicto, en una oposición por intereses que tienen relación con el dinero. La parte empleada exigiendo una mejora salarial y la parte patronal pues manifestando que no hay condiciones, y ahí se viene un conflicto, un desacuerdo, y se vuelven con manifestaciones, con huelgas. De repente viene la otra parte y a disuadir la situación, y es un conflicto. Bueno, eso sucede en la sociedad, ¿verdad? Y otro tipo de conflictos políticos y de otros, ¿verdad? Pero en este caso yo les quiero hablar de conflicto espiritual. Entonces es importante entender que el conflicto es una oposición, ¿verdad?
Entonces, y como es un conflicto espiritual, es relativo al espíritu. Son cuestiones del espíritu, ¿verdad? Y recordemos que el espíritu es un don sobrenatural de Dios, ¿verdad? Para las personas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41, que quiero leer en esta mañana. 26:41 del libro de Evangelio de Mateo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? Quiero orar después de leer este pasaje para que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y bendita misericordia. Dios mío, te pido que en esta mañana esta palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos y amigos pendientes del programa. Te pido que uses mis labios como instrumento de bendición. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, interesante palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Espiritualmente la carne tiene sus influencias y el espíritu también. Y eso nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra. Porque hay un conflicto permanente. Hay un conflicto. Miren lo que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, desde el verso 19 en adelante. Dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces dice, habla adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y le habla de una serie de listas, un listado. Y en el verso 24, en el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire qué interesante. Miren qué interesante. Ahí le hablé de obras de la carne y obras del Espíritu. Y volvamos a Mateo 26:41. Ahí nos dice, ¿verdad? 26:41. Dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu tiene sus obras. La obra del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí se lo mencioné. Pero también habla de las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, iras, contiendas. Entonces, ahí hay un conflicto, porque la carne lo quiere llevar a uno a hacer todas esas cosas, pero el espíritu le está diciendo: no, estas son las manifestaciones que debe haber en tu vida. Entonces hay un conflicto espiritual. ¿A quién vamos a atender nosotros? ¿A quién vamos a atender? Sí, atender las obras de la carne o las obras del Espíritu. Esa es una batalla que nos toca a nosotros
enfrentar, y es un conflicto, y que nos toca decidir hacia dónde nos vamos a ir. Por eso es necesario que nosotros busquemos en la intimidad, en lo más secreto de nuestro Dios, para que Él nos ayude a actuar conforme a la voluntad de Él. Aleluya. Bueno, los conflictos espirituales tienen sus características específicas. Y vamos a ver algunas, ¿verdad? Vamos a ver algunas. Bueno, una característica es que los conflictos espirituales son una batalla interior. Es interior, esto no es exterior, esto está en el alma, o sea, porque el alma, recordemos que es el asiento de nuestras emociones, es hablar de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, del intelecto. Es en el alma donde se libran las batallas del espíritu contra la carne. Este cuerpo solamente es un vehículo dirigido por el alma. Así de práctico. Vamos a leer Romanos 7:23. Romanos 7:23. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo tenía una batalla. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el apóstol Pablo tenía batallas espirituales, tenía conflictos espirituales. Y muchas veces los conflictos espirituales eran tan fuertes que a veces era cautivo por las obras de la carne. Ahí mismo en el versículo 3, siempre del capítulo 7, de Romanos, no, el capítulo 15, 7:15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que no siempre el apóstol Pablo hacía lo que él quería, sino que terminaba haciendo lo que él no quería. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. A veces estamos queriendo honrar el nombre de Dios, atender la voz del Espíritu, atender la intuición del Espíritu, y terminamos haciendo lo que una obra de la carne, lamentablemente, ¿verdad? Y en esas batallas que tenemos que pelear para que no nos pase. Aleluya. Y el verso 23 dice, el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, a veces las batallas son fuertes que terminamos perdiéndolas. No siempre nosotros tenemos que atender lo que dice el alma, porque el alma, recuerden que muchas veces se deleita en deseos que no son de Dios. Y tal vez el alma desea hacer cosas que le van a agradar al alma, pero habría que ver si los deseos que le agradan a nuestra alma están en consonancia con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, estos conflictos son tremendos, hermanos, amigos, son tremendos. Entonces nosotros esto estamos experimentando mientras estamos acá en la tierra. Estamos enfrentando batallas porque estamos en el mundo, porque tenemos ojos para ver, y a veces tenemos que cerrar nuestra vista a ciertas cosas que se miran. Y si lo que vemos es agradable a la vista,
ahí probablemente nosotros atendamos la voz de la carne y no la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu te dice, no te es lícito ver eso, no te es lícito hacer eso, y hay un conflicto. Y es donde el apóstol Pablo dice en el verso 15, sino lo que aborrezco, eso hago. Son conflictos espirituales, pero estamos conscientes que tenemos un Dios de poder que nos está preparando cada día para nosotros poder enfrentar todas las adversidades que se nos presenten en nuestro diario vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la Biblia que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros estamos acá, pero no somos de acá. Nosotros pertenecemos a un reino celestial. Mientras vivamos en la tierra, pues, vamos a vivir acá. Pero nuestra ciudadanía es celestial. Aleluya. Entonces tenemos que honrar el nombre de Dios, tenemos que esforzarnos cada día, tenemos que aprender a pelear las batallas, tenemos que aprender con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a poder manejar bajo la guianza del Espíritu Santo los conflictos espirituales para poder ganarlos, para poder salir adelante en medio de esos conflictos que vienen y atentan contra nuestro caminar cristiano. Aleluya. Quiero que leamos en 2 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 4. Verso 4. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Con qué vamos a pelear? Con armas espirituales, que es la segunda característica que tengo enlistada de los conflictos espirituales. El uso de armas espirituales. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales. No vamos a defendernos con expresiones inapropiadas. No. Tenemos que aprender a defendernos haciendo uso de toda la armadura. De toda la armadura de Dios, de toda la armadura. Y esa armadura, una de las grandes armas que tenemos es la palabra. Es la palabra. La palabra tiene poder, es un arma de doble filo. Entonces es con la palabra que nos vamos a defender. ¿Qué le pasó a Jesús cuando venía del desierto de orar 40 días y 40 noches? Él fue tentado por el diablo. Fue tentado. Fue atacado, pero en forma sutil. Recibió ataques directos para que él pecara, porque el diablo no le va a ofrecer a usted cosas en las cuales usted no va a tener un conflicto. No, o sea, le va a ofrecer cosas atractivas, necesarias para el alma.
pero no para Dios. Y vino Jesús, miren, la palabra. La palabra. Fácil. No solo de pan. Y entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo al diablo, ¿verdad? Porque él venía con hambre. Y si eres hijo de Dios, le dice, haz que esta piedra se convierta en un pan. Jesús venía con hambre por tantos días. Y él aclaró que no solo de mente de pan vivir el hombre. Entonces miren, la palabra es un arma letal contra las acechanzas del enemigo. Lo que pasa es que nosotros la palabra la tenemos por ahí guardadita, empolvadita, no la leemos y por eso a veces caemos en conflicto. Pero cuando nosotros venimos y hacemos uso de la palabra, nos damos cuenta, aquí estaba mi arma con la cual tuve que haberme defendido, y lo hice con armas carnales, y después por eso hay tristeza, porque da cuenta que perdió una batalla. Gloria a Dios. Es importante hacer uso de las armas espirituales. Armas espirituales. No tenemos que pelear con armas carnales los cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios. El verso 3 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. O sea que nosotros somos carne físicamente, pero nuestros actos ya no son o no deben ser según la carne. Nuestra militancia debe ser según el Espíritu. Mire, es interesante esto. El verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, aunque nosotros tengamos pensamientos carnales, hay que llevarlos cautivos, hay que encerrarlos, hay que encadenarlos, para que ya estén sin acción, para que estén fuera de control y no tengan ningún acto de operación en nuestras vidas. Es un conflicto, pero tenemos que hacerlo. Somos militantes del ejército de Dios y por lo tanto necesitamos mantenernos en esa línea. Gloria a Dios. Efesios 6:12. 6:12. Aquí vamos a ver otra característica. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Oiga, en otras palabras, nosotros, hermanos y amigos, tenemos enemigos invisibles. Esta es una característica más de los conflictos espirituales. Tenemos enemigos invisibles. No los vemos físicamente, pero existen. Y miren que las tinieblas está estructurado de manera que es un gobierno que atenta contra el gobierno de Cristo. Es un gobierno. Y habla ahí primeramente que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que nosotros no tenemos que molestarnos con el hermano como tal, con la hermana como tal, con el compañero de trabajo,
con la esposa, con las esposas, con los esposos, no es contra ellos, y muchas veces no entendemos. Y nosotros nos vamos con todo contra ellos, y no son ellos. Error. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Interesante, hermano, qué reflexión, ¿verdad? No es contra ellos, no es contra el compañero de trabajo que habló mal de mí, y que aquí, que allá, no es contra él. Que el jefe es un aquí, no es contra él. Tenemos que aprender, y hemos fallado todos. Yo he fallado a veces, y cuando me acuerdo perdí la batalla. Digo, si no era así, este conflicto no era así que tenía que resolverlo, era a través de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire, un principado es una forma de gobierno, donde el jefe es un príncipe. Recuerde que el diablo es el príncipe de este siglo. Él tiene el control de ese gobierno. Es la máxima autoridad, un principado. Están las potestades, son diferentes autoridades a quien Él les ha dado poder. Están los gobernadores, que son también autoridades, son funcionarios de menos categoría, pero siempre con poder y autoridad, pero de menos categoría, o sea que hay escalas. Y están las huestes espirituales, que son el resto de seguidores y que son un ejército en campaña, y que de acuerdo a la necesidad, así son enviados con distintas delegaciones para atentar contra el pueblo de Dios que somos nosotros. Esos son enemigos invisibles que atentan contra nosotros, enemigos invisibles que no los vemos pero que están. Por eso nuestro clamor cada mañana, cada día, cada noche es que ángeles acampen alrededor de nosotros, y están. Solamente hay que pedirle a Dios que no se aparten de nosotros, porque tenemos una serie de enemigos que atentan contra cada uno de los hijos de Dios. Entonces, no perdamos de vista nuestra lucha realmente contra quién es, contra quién tenemos que luchar. No andemos así muy tranquilos en nuestra vida, porque el ejército de las tinieblas no descansa y están en preparación continua y están atacando continuamente contra nosotros. Aleluya. Y eso pasa, y por eso nos debilitan constantemente, porque ellos no descansan, no paran de atentar contra el reino de Dios. Y a veces nosotros nos descuidamos, ¿verdad? Y la verdad que no nos conviene descuidarnos, así que a permanecer en nuestros devocionales con Dios y hacer uso de todas las armas espirituales, aleluya. Aquí tengo otra característica de los conflictos espirituales. 1 Timoteo 1:18. 1:18. A ver, 1 Timoteo 1:18. Gloria a Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. Mire que una de las características es que conflictos todos tenemos, incluso los jóvenes, no solamente adultos, jóvenes, y todos tenemos conflictos. En este caso el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo
acerca de la militancia en la fe, en el camino de Dios. Le dice: milites por ellas la buena milicia. O sea, que él sea un soldado, un soldado que milite con diligencia, que se pegue a las instrucciones divinas. El apóstol Pablo, pues, recomendando a Timoteo. Entonces, jóvenes también tienen que pelear la buena batalla. Los adultos también tenemos que pelearla. Y pelear también por nuestros hijos, los pequeños, porque también hay que protegerlos. Entonces el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que se prepare y que milite la buena milicia. Como militantes del ejército de Cristo, tenemos que estar preparados. Entonces hay que empezar el proceso de preparación, ¿verdad? Aleluya. Para poder enfrentar los conflictos espirituales. Si no estamos preparados cuando viene un conflicto, sinceramente nosotros vamos a ser los perdidos. Y no nos conviene perder batallas. Otra característica es que es una batalla de fe. Es una batalla de fe. Siempre en 1 Timoteo, en el capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mire qué interesante. ¿A qué pelea la buena batalla? En el verso 3 en adelante, ahí nos habla, y es muy interesante hacer remembranza acerca de nuestras actitudes, de cómo pelear la buena batalla. Pero hay que mantenerse peleando la buena batalla, la batalla de la fe, porque es la que nos va a dar salvación. Mire el verso 11: mas tú, le dice a Timoteo el apóstol Pablo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque de repente antes se ven cosas ahí en el verso, desde el inicio del capítulo 6, cosas negativas. Entonces el apóstol Pablo recomienda lo que tiene que hacer y de lo que tiene que huir el apóstol Pablo, y lógicamente nosotros. Entonces peleemos la buena batalla de la fe. Mantengámonos firmes en Dios, que Él nos va a dar esa fortaleza para hacerlo. Quiero leer un último pasaje, siempre en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, aleluya. Segunda de Timoteo, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
eso habla de que necesitamos consagrarnos. Necesitamos consagrarnos. Necesitamos dejar de hacer todas aquellas cosas que están fuera de lugar, ofertas del mundo que nos van a permitir dejar el camino de Dios y apartar nuestra militancia de Jesucristo. Muy importante que nosotros nos esforcemos. Como dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los conflictos espirituales los vamos a vencer esforzándonos. Ninguna batalla se gana durmiendo, acostado en una hamaca, sentado. Un conflicto espiritual se gana yendo al campo de batalla con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, quiero dejar este mensaje. Tenemos conflictos, pero también tenemos la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pues con esto terminamos el tema. Quiero agradecer a Dios por esta bendición y será pues hasta una próxima oportunidad. Quiero agradecer un momento al Señor. Padre, muchas gracias por tu amor y bendita misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que la misma haya sido de bendición para cada uno de los televidentes, hermanos y amigos, y que nos ayudes cada día para poder enfrentar con autoridad y bajo tu guianza y vencer los conflictos espirituales. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes en esta maravillosa mañana, y será pues hasta el próximo lunes. Si Dios nos permite, estaremos de nuevo compartiendo con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Señor, mi oración.